Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Axel Iván Salgado Alvarado. Soy estudiante de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco. Curso el cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica en la asignatura de Máquinas Eléctricas, impartida por el profesor Noé Irving Flores. En este video voy a hablar algunos puntos importantes sobre los instrumentos o dispositivos de medición de la parte eléctrica. Ya que un instrumento de medición está constituido y construido para otorgar la lectura de una magnitud, en este caso una magnitud eléctrica. Estos dispositivos están construidos y pensados en satisfacer mediciones o parámetros que se requieren para obtener, para obtener una optimización, un buen funcionamiento, ya sea de un dispositivo, una máquina eléctrica o un conjunto de sistemas de él. Estos dispositivos están construidos y creados bajo estándares de calidad y normas. En México operan la famosa NOM y a nivel internacional las normas ISO. En estas estipulan el- la calidad tanto de estos dispositivos para tener una precisión y exactitud, como también el cuidado hacia el personal técnico que las está operando. En estos hay diferentes instrumentos de medición, como son el volmetro. Este dispositivo se encarga de medir el nivel de voltaje. Eh, un voltaje básico para una vivienda está constituido o, eh, o marca un parámetro de 110 volts, mientras que para uso industrial está contemplado un uso de 220 volts, 480 volts, 380, dependiendo de qué voltaje es lo que requiera la máquina, ya que se puede tener un voltaje bajo o un voltaje alto, dependiendo de la configuración de la máquina. También tenemos otro aparato que es el ampémetro. Este dispositivo está diseñado y constituido para medir la intensidad de corriente. La intensidad de corriente es el flujo o el paso de electrones sobre un material metálico o semiconductor o conductor en este caso. Eh, Hay ciertos parámetros en donde cierto flujo de corriente es necesario para que se pueda operar determinada maquinaria, dispositivo, sin que de alguna forma lo pueda dañar. Si excede este nivel, lo que va a hacer es que pues dañe al aparato y pues de alguna forma este, este dispositivo pues deje de operar. Eh, este, este flujo se podría ejemplificar de tal manera que tenemos, por ejemplo, dos cubetas de agua, una arriba y una abajo. Y a la de arriba le vamos a hacer un hoyito. Entonces, a tal, a tal altura, a ras del suelo, eh, entre
más altura suba la cubeta de arriba por la presión del agua, del fluido, pues va a generar y va a obligar también con la presión atmosférica de que caiga más líquido en la otra cubeta, en el otro contenedor. Entonces se podría decir que entre más la cubeta superior esté más abajo, pues la continuidad del fluido va a ser menor. Sin en cambio, si va a estar más arriba, pues va a ser mayor. Esto se podría ejemplificar en que hay amperaje en menor capacidad y dependiendo también de lo que lo requiera la maquinaria, las especificaciones. Obviamente a maquinaria de mayor tamaño se va a requerir mayor amperaje. Cuando no cumplen ciertos parámetros o cierto nivel, pues se daña. Este amperaje se determina para la operatividad de la maquinaria. Por otro lado, también tenemos lo que es un ohmmetro. Este dispositivo mide la resistencia que hay en ciertos materiales, partes, eh, incluso dispositivos. La resistencia que hay ante la intensidad de corriente, o sea, por tal, por tal circuito, por tal dispositivo, pasa una determinada intensidad de corriente. Entonces ciertos materiales, ciertos dispositivos deben cubrir y proteger, ya sea en conjunto o individualmente, a el flujo en este caso, a el flujo de corriente, que sería los amperios. También otro instrumento de medición es un osciloscopio. Estos dispositivos se ocupan tanto en la rama eléctrica como en la electrónica y son dispositivos que pueden proporcionar una imagen en tiempo real del cómo se está operando, ya sea una corriente, una línea, ya sea de corriente continua o corriente alterna. Al haber una variación, pues este dispositivo lo va a representar gráficamente, digitalmente, y va a proporcionar ciertos códigos en donde puede que el dispositivo o la máquina esté en peligro. Y bueno, para esto también hay otros dispositivos que de alguna forma al poder efectuar una medida, pues también se han hecho de manera mecánica o autónoma con un software para poder limitar o de alguna forma desconectar eh, y brindar una protección hacia estos dispositivos, hacia estas máquinas, para que de alguna forma no perjudiquen su funcionamiento. También cabe destacar que el, el riesgo o el peligro también de lo que se conoce como la corriente alterna para un humano pues es algo dañino, ¿no? Hay ciertos parámetros, ciertas mediciones que se tienen donde un humano podría decirse que resistir o actuar ante la perturbación de dicha corriente, de la corriente alterna. Uno de estos consejos es que cuando existen tormentas eléctricas, cuando las nubes están cargadas tanto de cargas negativas como de positivas y hay un choque, hay lo que le dicen un corto, coloquialmente. Bueno, esto genera
pues un destello, una carga nueva que se representa como en forma de relámpago o de rayos, como le llaman comúnmente. Se recomienda que en dado caso de que a uno le agarre una tormenta eléctrica, jamás debe de resguarecerse bajo un árbol, ya que estos, estos, estas plantas, estos árboles, eh, al tener altitud, se podría decir que son conductores, bueno, físicamente sí, eh, científicamente pues no poseen las características de un conductor, pero pueden ser puentes para que el rayo que se genera en la parte superior pueda conectar eh, a la Tierra porque bueno, al final de cuentas la energía es un flujo, entonces busca de alguna forma la entrada o la salida. En este caso podría ser la entrada hacia la Tierra y bueno, al estar ahí resguarecerse bajo un árbol, pues puede ser dañino y puede ser mortal para un humano. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.